Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Saavedra, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y la siguiente presentación forma parte de la materia de Fundamentos de Investigación y es la presentación de mi proyecto de investigación, el cual tiene por nombre Importancia de la cefalometría en el diagnóstico ortodóntico ortopédico. Y bueno, una de las herramientas que se ha hecho importante en el diagnóstico y en el adecuado diseño de un plan de tratamiento en la ortodoncia actual lo constituye sin duda la cefalometría. La aparición y la evolución de la misma ha sido indispensable en el desarrollo de la especialidad. Pero, ¿qué es la cefalometría? Pues vamos a entender a la cefalometría como la descripción y cuantificación de las estructuras involucradas en las maloclusiones y de todos los aspectos clínicos para su aplicación terapéutica. Como planteamiento del problema, tendremos que sin duda alguna la cefalometría ha sido parte importante a través de la historia de la odontología como parte del diagnóstico del paciente ortodóntico, pero desgraciadamente en la actualidad muchos de los doctores recién egresados de la licenciatura no tienen conocimiento alguno sobre el tema, ya que la ortodoncia es una especialidad. Sin embargo, a pesar de esto, muchos odontólogos generales hacen ortodoncia, es decir, pegan brackets y a eso es llamarle ortodoncia cuando ni siquiera aplica ningún método diagnóstico para la valoración integral del paciente y sobre todo para ver las causas y el origen de la maloclusión. Nuestro objetivo general será conocer la importancia de la cefalometría como base en el diagnóstico de pacientes candidatos a tratamientos ortodónticos ortopédicos para un mejor manejo clínico del mismo. Y como objetivos específicos, pues tendremos que vamos a establecer las edades ideales para el uso de la cefalometría como base del diagnóstico, conocer los principales trazados cefalométricos, corroborar la confiabilidad de los trazos cefalométricos digitales para el diagnóstico de pacientes ortodónticos y ortopédicos. Estos objetivos, tanto los generales como el específico, pues nos los planteamos en base a estas preguntas que nos hicimos. Como pregunta general, es importante realizar estudios cefalométricos en todos los pacientes candidatos a un tratamiento ortodóntico ortopédico. Y como preguntas específicas, tenemos, ¿debo realizar estudios cefalométricos en pacientes adultos puesto que ya dejaron de crecer? ¿Debo realizar estudios cefalométricos a pacientes pediátricos los cuales todavía no tienen erupcionados los dientes permanentes? ¿Y cuál es la cefalometría de elección para cada tipo de paciente? Es decir, qué cefalometría vamos a elegir dependiendo si el paciente es adulto, si el paciente es niño, si el paciente está en una dentición mixta, si el paciente ya terminaron de erupcionar todos sus dientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y nos planteamos la siguiente hipótesis. La cefalometría es el estudio base e indispensable para poder establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento en los pacientes candidatos a un tratamiento ortodóntico. Y obviamente pues esa hipótesis la vamos a corroborar al final con nuestros resultados de acuerdo a la metodología que vayamos o que vamos a utilizar en nuestra investigación. Pero pues como justificación para nuestro proyecto tenemos que en la actualidad el tema de ortodoncia se ha vuelto una controversia, ya que en la mayoría de los países esta es una especialidad o maestría en el área odontológica y solo quienes poseen dicho grado pueden ejercerla. Sin embargo, en la mayoría de los países, sobre todo en los países de Latinoamérica, la mayoría de los cirujanos dentistas egresados de las licenciaturas de muchas universidades, sin ética alguna, atienden pacientes ortodónticos con la única finalidad de obtener mayor remuneración económica, sin siquiera conocer las bases de esta especialidad y mucho menos el manejo clínico ideal para cada paciente en particular. Si bien la cefalometría es un proceso tedioso y se requiere de algo de tiempo para aprenderla y desarrollarla, es la base fundamental para todo paciente ortodóntico y ortopédico, ya que la cefalometría nos dará la pauta para saber ante qué paciente nos estamos enfrentando y de qué manera vamos a resolver su caso. Como mencioné anteriormente, pues aquí desgraciadamente en nuestros países cualquier dentista se atreve a hacer ortodoncia y es pues algo en lo que tenemos que como sociedad estar muy pendientes, ya que todo tiene una formación y
para poder nosotros ejercer la ortodoncia, pues tenemos que tener un nivel un poquito más alto de una licenciatura, una especialidad, una maestría, y en esta pues nos ayudarán a elegir los métodos diagnósticos para nosotros poder atender a un paciente. Entre estos métodos diagnósticos pues se encuentra la cefalometría. No basta con ordenar al paciente una radiografía y observarla como lo podemos hacer cuando un paciente se fractura un brazo o se perfora un pulmón. En estos casos el observar es suficiente para saber el daño y proponer un tratamiento. Sin embargo, en el área ortodóntica u ortodóntica, la cefalometría es un auxiliar primordial para establecer patrones de crecimiento óseo y dental, y en base a estos podamos ofrecer un diagnóstico y sobre todo un plan de tratamiento individualizado con el único objetivo de obtener mejores resultados, primeramente funcionales y como secundarios estéticos. ¿Ok? Nuestro marco teórico, pues vamos a analizar diferentes cefalometrías. Obviamente vamos a conocer o vamos a dar un poquito más amplio el concepto de cefalometría, el cual, como mencionamos en un principio, pues va a ser la descripción y cuantificación de las estructuras involucradas en las maloclusiones y de todos los aspectos clínicos para su aplicación terapéutica. La cefalometría, pues obviamente tiene su historia como todo en este mundo, ¿no? Y data por allá del año 1603, cuando se empezaron a hacer los primeros trazos sobre pinturas, sobre ciertos óleos que se les dibujaba a las personas en aquella época. Y pues ahí los únicos trazos que se hacían aproximados a la cefalometría, pues eran para corroborar o comprobar qué tipo de perfil tenía el paciente, para saber si este paciente tenía un perfil armónico de acuerdo a la época, incluso de acuerdo a la sociedad, y pues ahí lo único que podíamos analizar era si había un perfil recto, un perfil cóncavo o un perfil convexo. La cefalometría pues fue evolucionando. El primer trazo que se hizo o que se desarrolló por ahí hay en la bibliografía, que fue por el año de 1922, gracias a que aparecieron obviamente los rayos X, que es en estas placas de rayos X en las que actualmente se hace los trazos cefalométricos. Y como mencionaba, en el año 1922, pues por ahí hubo dos exponentes principales de la cefalometría, un suizo, y aquí en el que se basó mucho tiempo Latinoamérica, pues fue en Ubaldo Carrera, que era un argentino muy importante de ese tiempo. Y en la actualidad, pues obviamente hay muchos trazados cefalométricos, pero los que generalmente se utilizan son el trazado de Ricketts, el trazado de Steiner y el trazado de Yarabak. Estos tres estudios pues los inventaron quienes, como su nombre del trazado lo dice, son tres personas muy importantes en el área de la ortodoncia a nivel mundial. Y pues en nuestro marco teórico analizaremos cada uno de estos trazados para obviamente conocer cómo funciona, conocer cómo con estos podemos tener un diagnóstico y por consecuencia podamos establecer un plan de tratamiento para nuestros pacientes. Nuestro marco teórico, nuestra cefalometría, pues se va a apoyar en 4 parámetros, que va a ser la visualización anatómica, una descripción morfológica, un estudio del desarrollo y crecimiento craneofacial, y con esto pues vamos a establecer un plan de tratamiento. ¿Okay? Parte importante de nuestra cefalometría, o va a ser la base para que nosotros podamos trazar todo lo que en ella queremos observar, todo lo que en ella queremos medir, pues va a ser los puntos cefalométricos, y por punto cefalométrico vamos a tener que es una referencia topográfica que representa una estructura o una zona craneofacial y se utiliza para la localización y cuantificación de las zonas anatómicas. Este punto cefalométrico pues debe de cumplir ciertos requisitos. Tiene que representar una zona anatómica específica, tiene que tener una relativa facilidad para su localización radiográfica y tiene que poseer una estabilidad relativa. ¿Ok?
Y pues a manera de resumen sería muy largo que explicáramos aquí cada uno de los análisis cefalométricos de los cuales vamos a basar nuestra investigación, pero así muy rápidamente vamos a ver para que tengamos conocimiento de qué estamos hablando, el análisis cefalométrico de Ricketts. Obviamente este es un trazado básico. Generalmente el análisis cefalométrico de Ricketts tiene 34 puntos, pero en este caso pues vamos a ver algo muy resumido y lo vamos a resumir a 14 puntos con los cuales nosotros vamos a poder analizar un paciente, analizar la radiografía lateral de cráneo de un paciente y poder establecer una cefalometría para posteriormente hacer un diagnóstico. Nuestros conceptos básicos aquí pues vamos a tener que tener una norma clínica, vamos a tener que tener una desviación clínica, vamos a tener una corrección biológica, vamos a tener eh, en todos estos puntos anteriores, pues vamos a darle un nombre, una medida cefalométrica, una norma clínica, desviación clínica, una corrección biológica y una interpretación. Nuestro primer punto, nada más vamos a explicar uno, los otros los vamos a dar muy rápidos para que sepamos más o menos de lo que estamos hablando. Nuestro primer punto es una profundidad facial. Como medida cefalométrica, pues va a ser un ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano facial. Estos son puntos cefalométricos que tendremos que ir desarrollando poco a poco. Va a tener una norma clínica de 87 grados, una desviación clínica de 4 grados y una corrección biológica que va a aumentar un grado cada 3 años. ¿Ok? Aquí en este dibujito pues podemos nosotros observar ese punto cefalométrico y pues generalmente se va a medir un ángulo el cual nos va a dar la medida ideal para el paciente según la edad en la que nosotros lo estemos analizando. Y pues nos va a interpretar o se va a interpretar de la siguiente manera. Evalúa el crecimiento anteroposterior de la mandíbula, va a determinar el tipo facial, un valor aumentado indica una clase 3 esquelética por prognatismo mandibular, un valor bajo indica clase 2 por retrognatismo mandibular, un valor disminuido, un crecimiento dólico-facial. Como podemos ver, pues este punto va a tener una norma clínica que ya está establecida. Esa norma clínica pues obviamente se estableció en base a muchos estudios que el doctor Ricketts hizo y que dijo, esta es la medida ideal de este punto, de este ángulo. Obviamente cuando nosotros analizamos una radiografía de un paciente, ese ángulo pues puede estar aumentado, puede estar disminuido, y si no cae dentro de la norma, pues ya cae en un estado patológico. Entonces, al caer en un estado patológico es lo que nosotros tenemos que analizar en cada paciente y ver de qué manera vamos a devolver ese estado patológico a la normalidad dependiendo de nuestro plan de tratamiento. Este es el primer punto, pero pues como les mencioné, tenemos 14 puntos, los voy a dar muy rápido. El siguiente punto pues es nuestro eje facial. Nuestro siguiente punto es la altura facial inferior. Nuestro siguiente punto va a ser el arco mandibular. Nuestro siguiente punto va a ser nuestra convexidad facial. El siguiente punto va a ser nuestra profundidad maxilar. Seguimos con la altura maxilar. La posición del molar superior. La relación molar. La posición del incisivo inferior. La inclinación del incisivo superior. Nuestro ángulo interincisivo y por último, en este análisis resumido de Ricketts, como mencioné, nuestra protrusión labial. Esta la vamos a analizar en tejidos blandos. Y obviamente con todos estos puntos
como mencioné, la finalidad de la cefalometría pues es establecer un diagnóstico, ¿ok? Y en el diagnóstico pues nosotros vamos a hacer una descripción de lo que mm, tuvimos patológico y de lo que tuvimos dentro de la norma en cada uno de los puntos que vimos, y vamos a describirlo poniendo la edad del paciente, el sexo, el tipo facial, que este también es un pequeño análisis que se va a hacer extra a la cefalometría, donde vamos a hacer ciertos cálculos y dependiendo del número final, pues vamos a poder determinar si el paciente es un paciente dólico-facial, un paciente mesofacial, un paciente braquifacial. Después vamos a establecer nuestra clase esquelética, que generalmente los pacientes pues a nivel mundial presentamos tres clases esqueléticas, que es paciente clase 1, clase 2 y clase 3. Vamos a establecer nuestro patrón de crecimiento, si nuestra cara está creciendo verticalmente o nuestro patrón de crecimiento es horizontal. Vamos a analizar problemas verticales, es decir, si nosotros tenemos una mordida abierta o tenemos una mordida muy profunda. Obviamente vamos a analizar problemas dentales y vamos a analizar problemas esqueléticos. Estos 8 puntos van a ser, con estos vamos a poder elaborar nuestro diagnóstico, y obviamente estos 8 puntos los vamos a valorar de acuerdo a los 14 puntos anteriores de nuestra cefalometría de Rickets. Como mencioné al principio, pues hay diferentes cefalometrías. En nuestro estudio lo basaremos en la cefalometría de Rickets, en la cefalometría de Steiner y en la cefalometría de Yarabak, que cada una de estas pues tienen diferentes puntos y analizan al paciente desde una perspectiva diferente, pero todo con la finalidad de elaborar un diagnóstico para posteriormente elaborar un plan de tratamiento. ¿Ok? El alcance de nuestra investigación pues pretende un alcance descriptivo y correlacional, es decir, pretenderá describir la importancia de la cefalometría en el diagnóstico ortodóntico, ortopédico, a través de la descripción de cada uno de los métodos cefalométricos más relevantes en la actualidad, así como la relación entre cada uno de ellos y su eficacia. También pretenderá correlacionar y comparar los métodos tradicionales de trazado cefalométrico manualmente en los métodos cefalométricos digitales, con el propósito de ver la calidad y la precisión de estos últimos. El diseño de la investigación estará basado en un proceso de investigación mixta, en el cual abordaremos conceptos 100% teóricos para la integración de cada una de sus partes, el desarrollo de un marco teórico en el cual analizaremos y describiremos cada una de las cefalometrías elegidas y el proceso de trazado de cada una de estas. Como vemos aquí en nuestro diseño, pues ya describimos parte del marco teórico. Como esta investigación tiene por objetivo enfatizar la importancia de la cefalometría en el diagnóstico ortopédico, tendremos que llevar a la práctica el trazado cefalométrico para entender cómo se realiza y cómo es que con ella se llega a un diagnóstico, por lo que además de lo teórico nos enfocaremos en realizar un análisis de la práctica para una mayor claridad del entendimiento de nuestro objetivo y nuestro problema. Nuestra metodología, pues vamos a elaborar un marco teórico basado en referencias bibliográficas. Vamos a elegir 3 sistemas de diagnóstico, los cuales ya los mencionamos en nuestro marco teórico, que sería el trazado cefalométrico de Rickets, el trazado cefalométrico de Steiner y el trazado cefalométrico de Yarabak. Y vamos a acudir al Instituto Superior de Estomatología. Este se encuentra en la ciudad de Chihuahua, que es en la ciudad en la que actualmente radico. Es una asociación civil en la cual pues se atienden pacientes de bajos recursos. Aquí en pues vamos a captar y vamos a atender pacientes ortodónticos y ortopédicos con el fin de analizarlos cefalométricamente y establecer un diagnóstico. Vamos a analizar las radiografías laterales de cráneo, vamos a trazar cada una de estas radiografías en los 3 sistemas cefalométricos obtenidos, vamos a enviar estas radiografías a un laboratorio digital para que nos haga los mismos trazos que nosotros hicimos manualmente, para comprobar resultados de uno y otro y comprobar eficacia y eficiencia de cada uno. Y pues vamos a evaluar por último nuestros objetivos y determinar si es importante la cefalometría en el diagnóstico ortopédico y por supuesto darle un valor a nuestra hipótesis. Nuestros instrumentos, pues como dijimos que era una investigación mixta,
pues la vamos a basar en libros de ortodoncia, ortopedia, cefalometría. Vamos a necesitar historias clínicas de los pacientes, vamos a necesitar radiografías laterales de cráneo de pacientes, radiografías panorámicas y obviamente pues vamos a necesitar de un laboratorio digital o programas digitales de cefalometría. ¿Okay? Y pues obviamente aquí vamos a presentar ya por último nuestra bibliografía de la cual vamos a basarnos sobre todo nuestro marco teórico y pues como podemos ver es un proyecto de investigación muy teórico, pero en el cual le vamos a poner también ahí un poquito de práctica para comprobar nuestros objetivos y pues esperemos que al final de esta investigación obtengamos resultados pues muy favorables en cuanto a nuestros objetivos y preguntas planteadas. Ok, yo me despido, espero les haya gustado el video y pues nos vemos por aquí. Buena tarde.